El 9 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, luego de terminada la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, sin que tuviera votos en contra y con la sospechosa ausencia de Sudáfrica, un hombre recibía felicitaciones de los embajadores de todo el mundo, respondiendo apenas con un breve gracias, todavía sin asimilar, luego de años de esfuerzo y mucho dolor, que había logrado el primer tratado de derechos humanos de la historia. Ese hombre, ahora en muchos textos apenas un pie de página, se llamaba Rafael Lemkin. Este abogado polaco fue un hombre excepcional en muchas dimensiones. Fue un intelectual amante de la investigación jurídica que luego de su doctorado y hasta su escape de la Polonia invadida, publicó un libro anualmente en diversas ramas del derecho. Llegó a dominar 2 idiomas, lo que le permitió escapar de Polonia, entre otras cosas disfrazándose de campesino e imitando un dialecto rural para que los soldados rusos no lo detuvieran por sus orígenes burgueses. Huyó vía Lituania a Suecia y allí en pocos meses aprendió el sueco y dio clases en la universidad, donde se dedicó a recopilar toda la normativa nazi de discriminación y persecución. Luego, en un trayecto sorprendente, llegó a los Estados Unidos para dar clases en la Universidad de Duke. Luego de ese recorrido, no solo dejaba a su Polonia natal, sino a su familia, de los que 49 de sus miembros, incluyendo a sus padres, fueron víctimas del Holocausto. Solo sobrevivieron él y su hermano. Ya en Estados Unidos, se dedicó a escribir un libro sobre el gobierno del eje en la Europa ocupada, para denunciar las atrocidades que allí se estaban cometiendo y que ya eran tan graves que en 1941 alguien tan elocuente como Winston Churchill apenas pudo calificarlo como el crimen sin nombre. Ante esto, Lenkin, en su obra publicada en 1944, crea el término genocidio para describir, según sus palabras, un plan coordinado de diferentes acciones tendientes a la destrucción de los cimientos esenciales de la vida de los grupos nacionales con el objetivo de aniquilar a tales grupos. Con este aporte, Lenkin denuncia y lucha porque los responsables sean juzgados. En esa labor de cabildeo, logra ser asesor de Robert Jackson, quien sería el fiscal en los juicios de Nuremberg, y aunque logra que a los líderes nazis se les imputara por el delito de genocidio, los mismos no fueron condenados por este, sino por lo que se denominó en ese momento crímenes contra la humanidad y contra la paz. A partir de allí, luchó por la aprobación de la Convención contra el Genocidio y puso todo su empeño para que así fuera, al punto de quedarse sin dinero, teniendo que pedir prestado para invitar un almuerzo a algún embajador y hasta siendo objeto de un complot por parte de sus amigos para que al menos comiera una vez al día. Y la lucha no fue menor. Tuvo que defender desde el propio concepto de genocidio hasta la necesidad de que el combate contra el mismo fuera uno de los mandatos del Consejo de Seguridad. En la mayoría de los casos tuvo éxito, en otros tuvo que ceder, como por ejemplo la oposición de la Unión Soviética de considerar como supuesto de genocidio la persecución política, que fue por ello excluida por razones que ahora para nosotros son más que evidentes. En su ardua lucha tuvo una modesta ayuda de un venezolano, antiguo rector de la ULA, el embajador Pérez Peroso, quien fue el que le envió un telegrama avisándole que se iniciarían las discusiones de la convención en París y quien además hizo una pequeña propuesta en la definición jurídica del concepto de genocidio finalmente aprobada. Un luminoso grano de arena en medio de una tragedia descomunal. Esto lo debemos recordar con tristeza en estos aciagos tiempos, en donde la llamada diplomacia venezolana vota en contra de resoluciones del Consejo de Derechos Humanos que buscan proteger a los pueblos contra el genocidio. Y volviendo a Lenkin, debemos decir que la lucha fue tan grande y agotadora que luego de aprobar la convención, su salud le pasó factura y estuvo hospitalizado 3 semanas. Pero su labor no terminó allí, pues su nueva misión fue lograr el mayor número de ratificaciones posible para que el tratado entrara en vigencia, cosa que finalmente ocurrió en enero de 1951, y después de que fuera el tratado con más ratificaciones. En la actualidad son 152 los estados parte del mismo. En ese mismo año de 1951, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva del 28 de mayo de 1951,
declaró que los principios básicos de la convención eran jus cogens, es decir, de obligatorio cumplimiento para los estados, aun cuando no hubiese sido suscrito, aunque no hubiesen suscrito el mismo. Así tenemos entonces que algo que en 1941 todavía no tenía nombre, gracias a Lemkin, no solo tuvo identidad propia, sino que además su condena pasó a ser parte de aquellas normas de cumplimiento obligatorio y de universal reconocimiento. Esto, compañeros y compañeras, es cambiar la historia.